En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, regresamos otra vez aquí a esto de las preguntas, las 7 preguntas fundamentales sobre la religión de al-Islam. Llegamos a la tercera pregunta: ¿quién es Allah? Una pregunta grandísima que muchos preguntan. Primeramente, los no musulmanes, muchos de ellos hoy en día y en el pasado, tienen esa creencia de que los musulmanes adoran a un Dios que se llama Allah, que es un Dios diferente a lo que ellos conocen, un Dios árabe o un Dios completamente diferente al Dios de los profetas y mensajeros. O sea, que Allah es un Dios diferente, no igual al Dios de Abraham o de Moisés o de Noé o de Jesucristo. Así que esto es una creencia errónea, porque Allah es el Dios de toda la creación, es el creador de toda la creación y es el Dios que todos los profetas y mensajeros adoraban. Empezando con el primer profeta, Adam, y con Noé, Ibrahim, Abraham, sus hijos, Isaac o Ismail, Moisés, David, y Jesucristo y Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos los profetas y mensajeros de Allah, todos adoraban a Allah. O sea, ellos creen, los incrédulos o los, digamos, los no musulmanes, piensan que los musulmanes adoramos a Allah, un Dios diferente, un Dios inventado, un Dios falso. Y eso no es cierto. Nosotros adoramos y dirigimos todos los actos de adoración al Creador, Allah. Solo que Allah, como mencionamos, es un nombre específico. Allah viene de la palabra en el idioma árabe. O sea, este nombre Allah viene del idioma árabe. Y Allah viene viene de otra palabra que es Ilah. Ilah significa Dios, o aquello que es adorado. Ilah. Ilah es, como mencionamos antes, Dios, una descripción o un título, pero no es nombre. No es nombre, porque Ilah se puede hacer plural. Igual como la palabra Dios, por ejemplo, se puede hacer plural, dioses. El género también se puede cambiar de Dios a diosa, o así como en inglés God, goddess, o gods en plural. Pero igualmente, porque ser que ese no es nombre, eso es un título o una descripción, y eso sí se puede cambiar. Pero un nombre como Allah, un nombre propio, no se cambia. Entonces, Allah no se puede usar se puede usar en plural, más de uno, o cambiar el género. No se puede hacer tampoco, porque sé que es un nombre propio. ¿Sí me explico? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala es el nombre del Creador. Los judíos y los cristianos usan el nombre Allah, usan el nombre Dios, o God. Los judíos usan la palabra Elah o Elohim. Elah es porque hebreo es muy
cerca al idioma árabe. En árabe, Dios significa ilah, ilah. Así como decimos la ilaha illallah, ilaha, ilah es Dios. Que no hay Dios que merece ser adorado excepto Allah. Usamos esa palabra en esa frase, la ilaha. La ilah, que no hay Dios que merece ser adorado excepto Allah. Ilah es muy cerca a la palabra hebrea que usan los judíos, elah. Igual, entonces, pero eso solo es una descripción y un título, pero no nombre. Nosotros sabemos el nombre de Allah y los nombres que Él usa. ¿Cómo? ¿Cómo es que sabemos? Por la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, que reveló a sus profetas y mensajeros. Entonces, por medio de ellos y por medio de el fin o el último y el sello de todos los profetas y mensajeros de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabemos el nombre específico y propio del creador, el Señor de todo, es Allah. Allah significa en el idioma árabe el Dios supremo, el único digno de ser adorado, el único que tiene el derecho de ser adorado. Significa este nombre Allah. Allah. Now, entonces, este es el nombre del creador. Entonces, para esta pregunta, ¿quién es Allah? Allah es el Dios supremo, el más grande, el único que tiene el derecho, el único que es digno de ser adorado. Él, sin asociados, sin asociados. Él es Allah. Él es Allah y ese es el significado de Allah. Allah es el Dios de todos los profetas y mensajeros de Allah. Cada profeta y cada mensajero de Allah que se menciona en los libros y escrituras de los judíos y los cristianos, de que se menciona desde Adam y hasta Jesucristo, todos esos profetas como Adam, Noé, Daniel, Juan, José, Moisés, Aarón, David, Jesucristo, hasta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos los profetas y los mensajeros de Allah adoraban a Allah subhanahu wa ta'ala y usaban ese nombre, Allah. Allah. Allah reveló a ellos su nombre. Y de la creencia de los musulmanes que Allah subhanahu wa ta'ala tiene muchos nombres y atributos. Allah tiene muchos nombres, los cuales usaban los profetas y mensajeros y los creyentes piadosos para adorarlo a Él. Usaban esos nombres como por ejemplo Ar-Rahman, el misericordioso, Ar-Rahim, el clemente, el compasivo, Al-Aziz, el poderoso. No, o sea, Allah subhanahu wa ta'ala, de la creencia de los musulmanes, basado en la revelación del Corán y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. La sunna es decir, la tradición del profeta sallallahu alaihi wasallam y su ejemplo y lo que nos enseñó de la religión del Islam es su sunna. Sabemos de eso que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah es un nombre más poderoso y y es específico solo para Él. Igualmente tiene otros nombres bellos y completos, que la creación cuando suplican a Él usan sus nombres bellos y completos, como Ar-Rahman, el misericordioso, Ar-Rahim, el compasivo, el clemente, Al-Ghafur, el que perdona, o sea, todo Al-Aziz, el poderoso, el fuerte. No. Así que los musulmanes tenemos esa creencia en que Allah subhanahu wa ta'ala, el nombre Allah es el Dios más grande, el Señor todopoderoso, el creador de todo lo que existe. Él es Allah, el único digno de ser adorado, el único digno que todas las acciones y actos de adoración
solo a Él se deben dirigir, eso significa Allah. Tiene un significado amplio y grande ese nombre. Entonces, Él es Allah. Allah, ¿quién es Allah? Mencionamos, Allah es el Señor, el Creador y el Dios supremo, grande, el único digno de ser adorado. Él es Allah, a quien es obligación a toda la creación adorarlo. Y es obligación abandonar cualquier forma de politeísmo cuando se trata de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. No dirigimos ninguna acción de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o a otro con Allah subhanahu wa ta'ala. Porque hay gente que adora a otros dioses y hay gente que adora a otros dioses con Allah subhanahu wa ta'ala al mismo tiempo. Así que no hacemos ninguna forma de politeísmo. Nos alejamos completamente de shirk, el politeísmo, cuando se trata de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay un principio en el Islam, el cual los musulmanes usan en su práctica y actos de adoración, o práctica del Islam, perdón, un principio que se menciona mucho en la Sharia o en la legislación islámica con los sabios, y eso es al-aslu fil ibada al-mani' illa bin-nas al-shar'i, que el origen del juicio de adoración es que es prohibido. Adoración es prohibido excepto con evidencias de los textos de la legislación islámica, es decir, del Corán y la Sunna. Entonces no podemos adorar a nada ni nadie excepto con evidencia. ¿Cuál es la evidencia que nos da el permiso de adorar? Cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos obliga a adorarlo a Él, solo y único. Y tomar el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam en cómo adorar a Allah. En eso solo podemos hacer basado a evidencias, y a Él a Él dirigimos las acciones de adoración, por ser que Él es el único digno de ser adorado, así como significa su nombre, Allah. Y ese es el significado de Allah, y Él es Allah. Esa es la pregunta, ¿quién es Allah? Esa es la respuesta. Allah subhanahu wa ta'ala es el Dios de todo, el creador de todo, el único digno de ser adorado. Él es Allah. Now.